que se van actualizando. Hoy, para hablar, para poner un poco en tela de juicio, para poder debatir, conocer, aprender acerca de una de las comorbilidades que más inciden dentro de la mortalidad, de la morbimortalidad del COVID, que es la obesidad. ¿Cuál es la relación de la obesidad con el COVID? ¿Qué genera? Vamos a meternos dentro de ni tanto la fisiopatología, sino más la cuestión psicológica, el área nutricional, qué hay de novedad, qué hay de nuevo en cuanto al balón gástrico, qué hay en cuanto al bypass gástrico, qué estamos conociendo en cuanto a la manga gástrica, adentrarnos, y el objetivo, como en todo proceso de actualización, es que podamos interactuar a través de las consultas que ustedes estarán haciendo. Entonces quiero dar paso al primer tema de la jornada, eh, con la doctora Marta Leiva. La doctora Marta Leiva, para que vayamos adentrándonos en cada uno de los profesionales, ella es doctor honoris causa, dama de la salud y excelencia profesional en salud, otorgada por CISDED. Doctor en psicología, psicoterapeuta, investigadora, experta en desarrollo humano con más de 40 años de experiencia, fundadora del Centro de Formación Integral y Desarrollo Humano Families House. Aparte, es creadora del programa Bioneuroemocional, Método Leiva, Health Coach Internacional CISDED, Mentor Coach, escuchen esto, por Evermore y ICC Axon Training, docente destacada en universidades de prestigio del Perú, asesora internacional en programas de desarrollo humano, Premio Nacional de Psicología en Salud 2005 por el Colegio de Psicólogos del Perú, conferencista internacional de diferentes países del mundo. Sin duda alguna, una gran referente, y quién mejor que ella para poder adentrarnos dentro de la relación en la cuestión psicológica, la obesidad y el COVID. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Un placer realmente para mí estar con este grupo de científicos. Me siento muy honrada y sobre todo ser parte de CISDED y de toda la comisión organizadora en esta actividad. En principio voy a empezar prácticamente a compartir pantalla. A ver, un minutito. Perfecto. Listo. Vámonos aquí. Y acá. Ok, ahora sí. Listo. Muy bien. El tema que nos corresponde ahora hablar es sobre miedos, ansiedades y obesidad en tiempos del COVID. Definitivamente ya la imagen nos está indicando toda una suerte de acciones y estilos que nos vamos presentando en el día a día. Y cuando nosotros decimos qué está sucediendo con nosotros en esta pandemia, que prácticamente los casos de obesidad se han incrementado. Realmente esta pasividad con este confinamiento de una u otra manera, nos han dado a exacerbar ciertas conductas o a presentarlas de repente como un inicio o de repente ya fortalecer lo que veníamos teniendo desde años atrás. Y no distingo edades, porque se está manejando en todo momento de etapas de la vida del desarrollo humano. Por lo tanto, decimos nosotros, ¿qué pasa? La pandemia nos ha generado que nosotros nos hagamos más visibles en nuestras dificultades de nuestro estilo de vida, o prácticamente es parte de un sistema ya de hábitos o hábitos alimentarios que lo hemos ido manejando a lo largo de nuestra historia. Lógicamente podemos pensar, hay una necesidad de sentirse lleno, pero esta necesidad de sentirse lleno está relacionado ¿a qué? ¿A la búsqueda de una tranquilidad interna? De ahí vamos nosotros manejando muchos aspectos definitivamente para tratar de investigar cuáles son las razones que van generando estas condiciones. Si hemos dicho que de una u otra manera estamos tratando de cubrir, digamos, una tranquilidad interna, entonces podemos hablar de vacíos existenciales, estamos hablando de vacíos psicológicos. Estos vacíos existenciales lo estamos nosotros tratando de complementar con la alimentación. Si estamos en este sector o digamos, en esta área, entonces definitivamente nos estamos un poquito direccionando a que de repente la personalidad está comprometiéndose para crear fácilmente este tipo de acciones. Personalidades frágiles, personalidades que no tienen un buen soporte emocional, que no gozan de una estructura psicológica saludable, pueden estar tendiendo a reaccionar con este tipo de conducta en tratar de llenar estos espacios vacíos a través de la alimentación.
Por eso decimos, si nosotros ahora nos enfocamos a la alimentación como tal, vemos que hay componentes importantes. Claro está, tenemos como un factor principal el factor fisiológico. Es un ritmo biológico que nos genera estar bien y conservar nuestra salud. Nosotros básicamente nacemos y al nacer estamos comiendo y lógicamente este tipo de acción también nos lleva hasta la muerte. En todo momento estamos comiendo, nunca el humano deja de comer. Por lo tanto, existen normas, existen posiciones de cómo se da estos niveles de conservación a través de los aspectos fisiológicos. Pero también la alimentación tiene que ver con un factor cultural. Y este factor cultural, de una u otra manera, va a influenciar a los tipos de alimentación que nosotros vamos a tener. Cada región, cada país y cada, de repente, bueno, mi país, departamento, tiene un estilo de alimentación ya enseñada y que ya viene en el transcurso de las historias. Y de una u otra manera nos lleva a aprendizajes sociales. Estos aprendizajes sociales que lo vemos abajo, aquí en el cuarto, digamos, en el tercer factor, tiene que ver mucho con todo lo que representa la historia que tiene cada uno en el lugar donde vive, con quienes viven y qué hacen en los momentos de alimentación, cómo se da la desgustación, y esto además tiene que ver con los factores psicológicos. Y cuando hablamos de factores psicológicos, estamos hablando de que la alimentación no solamente es fisiológica, los nutrientes no solamente son físicos, sino también hay nutrientes psicológicos que ayudan a establecer esta sensación de completud existencial. Esta sensación básicamente relacionada a un sistema de sentirse organizado, tranquilo, con esa llenez espiritual, llenez emocional, llenez afectiva, que nos permite estar satisfechos en las condiciones que nosotros necesitamos y queremos. Tal cual lo vemos, por ejemplo, en este niñito, en donde está vivaz, está contento, está en todas sus líneas y está disfrutando de algo, ¿no? Entonces, todo tiene que ver cómo se dieron los aprendizajes a través de la comida, qué factores se vienen determinando. Por lo tanto, decimos, ¿qué sentimos cuando comemos? Ahí viene otro factor que está relacionado con los aspectos emocionales. Es parte de un aprendizaje social, es parte de un aprendizaje cultural y es parte de un aprendizaje psicológico. ¿Cuál es el móvil que llena el alimento? ¿Hacia dónde nos direccionamos? ¿Cómo vamos buscando la realidad? Y vamos entendiendo que la relación sujeto, alimento y afecto tiene una condición sumamente significativa. Nosotros, que somos investigadores de las conductas, de las emociones humanas, vamos observando que la alimentación no solamente es un factor estrictamente físico, sino también es un factor estrictamente emocional, psicológico. Por lo tanto, nosotros decimos que se forman diversos significados, este concepto de vínculo y de disfrute hacia la vida, la relación que son asignados desde la base del desarrollo humano. ¿Y por qué decimos desde la base del desarrollo humano? Porque hablamos de una red neuroemocional que va ayudando a la conexión del humano al sentirse satisfecho en lo que está, con lo que tiene y con lo que va a seguir hacia adelante. Miren cómo se va armando este patrón psicológico que nos va generando esta realización existencial a lo largo de nuestras vidas. Claro está que nosotros necesitamos padres vinculados desde el inicio, porque si estamos hablando de vínculos, estamos hablando básicamente desde las relaciones neuroemocionales, desde los conceptos prenatales. Si yo tengo que empezar bien, entonces organizo un concepto de vínculo emocional a través de las etapas prenatales. Buscamos siempre una madre maternal enriquecida en sus afectos con las hormonas del bienestar que alimentan el cerebro de todas las rutas emocionales que van a ser programadas a través de nuestras vidas. Pero así como una madre maternal en esta sensibilidad emocional, también estamos trabajando al padre paternal, vinculado y establecido, para poder hacer este cierre a nivel de pareja y llegar a estos estados emocionales que nosotros manejamos a través de un cordón afectivo que se viene realizando en toda la secuencialidad. Este cerebro de este humano viene dotado con estas hormonas del bienestar, con esta actitud positiva, estos niños iluminados, nacidos bajo estos esquemas emocionales que van a generar de una u otra fuente situaciones importantes. Pero inmediatamente viene el alimento, por eso decimos desde que nacemos nos estamos alimentando. Y necesitamos este cordón de este cierre vincular importante,
Por eso que hablamos de una lactancia estrictamente emocional, donde el cordón afectivo a través de rostro, cuello, hombros, brazos y manos generen este cierre circular afectivo, en donde el niño goza del alimento, de ese nutriente fisiológico, pero también ese nutriente psicológico, emocional, en donde la madre con la mirada, y ustedes verán el bebé con la mirada, vinculan esta relación afectiva de afecto, alimentación, supervivencia. No hay vacíos existenciales, hay parte de un crecimiento oportuno. Sin embargo, tenemos que entrar a mirar el otro lado, digamos, de la moneda. Y en el otro lado, ¿qué encontramos? Madres que están constantemente, de repente, en funciones ejecutivas, constantemente en el accionar del día a día, que sus lactancias generalmente están descongeladas. Este niño mirando un vacío solo, nutriéndose fisiológicamente, y una madre con una mirada, imagínense, al celular y además mirando cosas que están haciendo de actividades de repente laborales o circunstanciales del momento. Esta lactancia nosotros llamamos lactancias mecánicas, porque no hay conexión, solamente se está dando el alimento fisiológico, más no estos cierres emocionales. Y hace rato estábamos hablando de los vacíos emocionales. Por lo tanto, tenemos que tener que buscar los cuidados de cómo se da el proceso histórico de la alimentación y qué es lo que le está llevando a estos vacíos que pueden estar gobernando sus vidas. Claro está, ya sabemos que la alimentación tiene un ritmo biológico. Eso lo dan los relojes biológicos de hambre y saciedad en los horarios respectivos. Pero además hay la formación de hábitos, de cómo se están alimentando los niños, de qué manera y cómo están comiendo. El hecho mismo de que el niño aprenda a comer con, digamos, primero con la manito, experimentando, tal cual lo vemos aquí, en esta imagen. Y luego vemos cogiendo el cubierto para comer, y luego tratando de generarse la alimentación de vida, es parte de un aprendizaje. Pero lo interesante de todo esto es acoplar el placer de la alimentación. Marta, ¿me Este escuchas? placer de la alimentación, donde el niño sienta la relación vincular, por ejemplo aquí, del padre mirándole al niño, acariciándolo en su espacio, y automáticamente al acariciar en su espacio, le está brindando el alimento y le está indicando lo delicioso que es el alimentarse. Le enseñamos a comer al niño, pero además, en cuanto a hábitos, pero le enseñamos también el placer de la alimentación en todas sus condiciones. Por otro lado, al placer de la alimentación, buscamos este gozo emocional de la comida. Pero sin embargo, vamos observando en esta otra foto ya la sobreexageración del alimento. Ahí el patrón cultural y la información de los nutrientes que los padres tienen que tener a la mano para que sepan cómo alimentar positivamente al niño y cómo alimentar afectivamente al niño, para que esto se pueda proyectar a lo largo de nuestra historia. Como además vemos el displacer de la alimentación. Estas desconexiones mecánicas en el primer contacto vincular, cuando no se dieron, definitivamente el niño asume también el alimento como una postura mecánica en la acción. Por lo tanto, se puede observar estos rechazos o esta necesidad agresiva de la comida con la finalidad de saciarse internamente. Y va llevando ya a, digamos, a observaciones que van a tener dificultades en su vida personal y, lógicamente, con su salud. Por lo tanto, se va creando sobreprotecciones ansiosas de una u otra manera, porque la mentalidad del padre es que tiene que comer y no escatima en las modalidades de cómo puede asumir el placer de la alimentación y simplemente provocar una, digamos, exageración en el alimento o una fuerza al alimento. Hay muchos elementos que van ingresando en nuestra mente y que luego, a la larga, nos saca la factura y nos crea estos desatinos en la alimentación. Entonces, si nosotros decimos, si estamos entre atracones y ayunos, definitivamente es porque tenemos dificultades al expresar lo que sentimos, porque hay conflictos internos no resueltos que ahora están jugando una mala partida en la persona y que entienden mal la necesidad. Tantos son los vacíos internos que definitivamente el alimento sustitutoriamente crea la necesidad subjetiva de que esto le va a generar esa llenez interior o esa llenez en cuanto a completud, ¿no? Por lo tanto, decimos nosotros, ¿es que acaso estamos huyendo de los problemas? Definitivamente, estas luchas internas son silenciadas por la comida. Y ahí tenemos que observar, ¿realmente vamos a llegar a esto?
No nos permitimos pronunciar palabras que nos puedan dañar emocionalmente. Y por lo tanto, el alimento trata de ser, el alimento sobreexagerado, trata de generar un callar a estos problemas emocionales o a estos silencios emocionales que a gritos nos están indicando hay que trabajarlo. Ya iniciamos y dijimos que es parte de una estructura frágil de personalidad. Esa personalidad psíquica está comprometida. Hay muchos requerimientos, muchas necesidades que se tiene que atender. Por lo tanto, decimos nosotros, ¿comemos por hambre fisiológico o comemos por hambre emocional? Ahí viene el reto de las dos luchas de observación hacia la vida. Y créame que dentro de las condiciones, este hambre emocional es muy alto, que a veces sin darnos cuenta gobierna nuestras vidas, regula las condiciones. Y decimos nosotros ahora el derecho de preguntarnos, ¿qué comes? ¿Qué estás comiendo? ¿Cómo comes? ¿Cuándo comes? ¿Por qué comes? ¿Y para qué comes? Estas preguntas son básicas porque directamente confrontan a una realidad inmediata a la persona que está con dificultad de obesidad, aprendiendo un poco a darse cuenta de su realidad real, su realidad emocional, su realidad de su historia, y sobre ello va armando ahora las modalidades de cambios en lo que nosotros merecemos darles. Por eso decimos, ¿qué hacer? En primer lugar, si estamos hablando de vacíos emocionales, de problemas vinculares no resueltos y que generan muchos niveles de ansiedad por la necesidad de completar o de cerrar esos espacios vacíos, entonces decimos, trabaja tu autoaceptación, aprende a mirar lo que tú eres, aprende a observar los requerimientos a tus pulsiones y a empezar a direccionar tus pulsiones hacia algo, como una energía que puede ser usada positivamente para metas, para proyectos, en vez de usarla indirectamente hacia tu cuerpo con atracones de alimentos constantemente, sin tomar en cuenta las necesidades de los nutrientes reales para el cuerpo. Básicamente, esto está unido a una confianza personal, direccionado al sentido de tu vida útil. ¿Cuáles son tus proyectos y tus metas en tu realidad? ¿Qué es lo que tú quieres de tu vida? Tú tienes el timón de tu vida y tú tienes la proyección de tu vida. Es ahí donde decimos, mira, en tu historia tuviste padres que codificaron y mapearon tus emociones, pero los padres ya cumplieron. Lo hicieron bien, no bien, medianamente bien, lo hicieron mal, lo hicieron peor, ya está, ya lo hicieron. Pero a partir de ahora tú tienes la posibilidad de construir tu nuevo territorio, de acomodar las condiciones, de reinventarte. Por eso decimos, resurge en tu confianza y vuelve a desarrollar ahora tus estados afectivos. Cuando el cerebro emocional empieza a regular sus afectos, empieza a manejar su autoaceptación, lógicamente con técnicas terapéuticas, porque eso es uno de los principios importantes de recuperación en su interno, porque el problema viene desde el alma, desde su interior. Entonces hay que trabajar esos desarrollos afectivos, hay que provocar esos niveles de confianza y tengan la plena seguridad que eso va a ayudar mucho a todos los elementos que se van a tener que hacer para su recuperación. Por eso nosotros decimos, tú necesitas tener un estilo de vida inteligente y tener un concepto real de lo que significa la vida inteligente, en donde tú eres el protagonista, donde tú eres la parte esencial de todo lo que significa tu vida en todas las condiciones. Y para ello decimos, ¿cómo está tu sueño? En principio, regula tus sueños, dormir las horas necesarias, buscar tus niveles de relajación. Miren que estamos empezando por el sueño, porque el sueño es un indicador de cómo está la organización de tu sistema nervioso central, cómo puede regularse y sintonizarse. El sueño tonifica el sistema nervioso central, el sueño te revive, el sueño te compensa, y por eso tienes que ver ahora, con un sueño organizado, tus estados de relajación, porque de acuerdo a ello vas a establecer el manejo de tus emociones y ansiedades, vas a tener una actitud positiva en tu vida, buscando los hobbies y capacidades que tú puedes hacer en tus condiciones, relaciones saludables, adecuadas para poder pasar muy bien en tu tiempo de calidad de familia y, lógicamente, reactivar tus actividades físicas y, lo más importante, alimentarte saludablemente. Bien, muchas gracias.
en nombre de mi país, Perú, quiero darles la gratitud de haberme escuchado y dar paso a las siguientes exposiciones. Excelente ponencia, muchísimas gracias, doctora. La verdad que es un placer escuchar, uno se queda con las ganas y yo creo que hasta en este punto decimos 20 minutos queda corto para todo lo que uno sabe y todo lo que uno puede transmitir, ¿verdad? Lo que importa no solamente es el conocimiento, sino el dejarle con las ganas al otro de querer seguir escuchando. Eso porque fue una buena ponencia. Muchas Vamos a gracias. proceder a leer algunas consultas. Yo no sé, doctor Luis Arestivo, si usted tiene por ahí alguna de las consultas. Corto para todo lo que... Sí, yo quiero hacer una consulta para aprovechar. Se dice que cuando nosotros estamos, nosotros le exigimos a los pacientes, ¿verdad? Que cuando ingresen a un programa de obesidad tengan que bajar un porcentaje de peso. Antes de su cirugía, estamos hablando de un obeso mórbido con más de 40 kilos de su peso normal. Y en ese momento, Marta, ¿qué indicás vos estudiarlo en ese momento que una persona ingresa a un programa de obesidad y comienza a hacer su dieta de ingreso? ¿Qué es lo que vos tenés en cuenta? ¿Qué es lo que vos le evaluás para poder dar, por ejemplo, darle su alta para que pueda operarse o para que pueda continuar un tratamiento definitivo? ¿Qué sería lo que vos te es más importante evaluar, Marta? Mire, básicamente su estado de ánimo. Su estado de ánimo inmediatamente y su actitud hacia la vida. Son dos cosas de las cuales tenemos que manejarnos, porque el estado de ánimo tiene que ver con las emociones internas y directamente regular a como dé lugar esas posiciones. Claro que hay trabajo, porque para llegar a esa, digamos, extensividad de lo que implica el haber subido tanto de peso, imagínense pues, es un indicador fiel de decir cuánto vacío emocional tengo, cuántas dificultades, cuánta ansiedad y cuántos problemas no resueltos, de lo que implica autoaceptación. Hay un rechazo inconsciente a él y por eso busca la deformación como una forma de autoagredirse. Entonces, inmediatamente nos vamos a las emociones, penetramos ese espacio y de hecho que nos vamos a encontrar con muchos puntos muy claros que tenemos que trabajar. Y créanme que en el fondo real del asunto están sus relaciones vinculares. Desde ahí parte la herida emocional o el impasse psicológico, si queremos decir. Y automáticamente prepararlo ahora para su proyección de vida en el aquí y en el ahora, en el momento de la realidad. Prepararlo para las intervenciones que van a ser lógicamente mediante las ciencias médicas y automáticamente direccionarlo en lo que viene para después. Hay una construcción de actitudes positivas, hay una construcción de querer proteger su salud y hay una protección de que sus metas tienen que ser cumplidas de acuerdo a realidades existentes. Hay una dirección absoluta y un seguimiento continuo para evitar los retrocesos, porque queramos o no, la memoria tiene básicamente o va a exigir su historia antigua. Y hay una lucha del dejar y el comenzar para poder continuar. En estos tránsitos se hacen nudos, estos nudos que generan retrocesos y ahí tenemos que nosotros ir inmediatamente buscando solucionar y trabajar. El caso es fuerte, pero hay que hacerlo. No queda otra que recuperar. Esa es nuestra meta y nuestra misión, me parece. Muy bien, muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. David. Perdón, ahí está. Como esto está, decía, como está siendo transmitido en tiempo real también en Facebook, estaba leyendo un par de preguntas y la mayoría, de hecho, fue siendo respondida mientras usted iba realizando su ponencia. Así que, no sé, doctor, si alguno de los presentes tiene alguna consulta o procedo yo a mi pregunta, que tengo también una, pero me gustaría darle a los demás un tiempito para... Yo te puedo hacer tu pregunta, David, puedes hacer tu pregunta. Perfecto. Hoy en día generalmente el paciente, doctora, cuando va al consultorio, lo primero que dice es cómo yo identifico si lo mío es un hambre fisiológico o un hambre emocional. ¿Cómo yo identifico que es ansiedad? Porque el del 100%, el 99% dice comer por ansiedad, manifiesta ansiedad, pero cuando uno indaga sobre qué es la ansiedad y a qué le llamas comer por ansiedad, vamos a ver que la persona tiene un concepto totalmente diferente de lo que realmente significa la ansiedad. Entonces,
como leí un par de consultas ligadas a la ansiedad, si nos puede resumir de manera, ¿cómo el paciente identifica cuando come por ansiedad? Ujú. Qué interesante es esta pregunta. ¿Cómo podemos identificar la ansiedad? Simplemente la actitud que tú asumes al comer. Tal como comes, tal como eres. Aquellas personas, por ejemplo, que cuando comen con tanta, digamos, rapidez y a veces voracidad, que se siente que hay un elemento de conexión agresiva que lo está comprometiendo. Siente placer al morder y destruir, mas no a la satisfacción de recibir un alimento que va al cuerpo a nutrirlo. Desde esa manera, la forma y las características nos va indicando. Hay personas, por ejemplo, que cuando comen selectivamente. Esto no me gusta y esto me gusta. Esto sí y esto no. Ahí también nos refleja un estilo de personalidad. Muy selectivo la condición. Y esto se trasluce a personas que dicen, me agrada tal persona o no me agrada tal persona de la nada, en reacciones inmediatas. Y curiosamente, lo que le gusta son las grasas, las harinas, las comidas con muchos triglicéridos, y ahí tendríamos que ver. Las investigaciones indican que también las harinas crean adicciones, las grasas crean adicciones. Entonces, de una u otra manera, ver el informe cultural, la historia, porque imagínense, puedo chocarme también con personas que me dicen, no sé, yo siempre comí. Y como si nosotros retrocedemos en la exposición, había una mamá que exigía la comida y que lo engordaba cada vez más. Y el niño aprendió que esa es su forma, digamos, de comunicación emocional con su cuerpo, a través de los atracones, ¿no? Hay gente que te exige comer porque siente que es la mejor forma de brindar su afecto. Entonces, todo eso se va comprometiendo. Por ello que cuando nosotros vemos el caso de obesidad, lo vemos a la persona, porque cada uno tiene su historia, tiene su actitud, tiene sus condiciones y tiene toda la forma de cómo ha generado el circuito de vida. Y a eso nosotros tenemos que apuntar para las reacomodaciones, remodelaciones o renuncias, que no es tan simple, porque también va a depender de la edad, ¿no? La edad de la persona que está obesa. Si yo puedo coger a un niño, probablemente me resulte más fácil porque puedo moldear. Pero imagínense un adolescente, donde el placer prima su existencia, o un adulto que ya tiene hábitos muy consolidados y que ahora hay que aprender a desaprender esas condiciones para aprender otras nuevas y llevarlo a una existencia de vida, digamos, con proyectos y metas. Y eso hay que trabajarlo con muchos mecanismos de visualización y muchas descargas de estrés. De esa manera, el estrés solo es un indicador de que está mal algo adentro. Muy bien, y a ese adentro tenemos que estar nosotros para poder guiar, acomodar, operar emociones, generar situaciones emocionales, crearle nuevos circuitos para que sobre eso se den los aprendizajes. Muchísimas gracias, doctora. Excelente respuesta, muchísimas gracias.